Cada vez que mi papá bebía, llegaba a casa sacándose el cinturón antes de cerrar la puerta. Mi mamá sangraba en silencio. Después, yo escuchaba sus pasos viniendo hacia mi cuarto. La noche que ella intentó suicidarse con veneno, descubrí que tenía más fuerza de la que imaginaba. Buenos días, mis queridas y mis queridos, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora en que me estén viendo, ahí en su casa. Mi nombre es Lourdes María Rodríguez, tengo 70 años de edad, y hoy vivo aquí en Toluca, Estado de México, en esta ciudad fría que está allá en las montañas. Estoy aquí en mi cocina calientita preparando masa para quesadillas para vender en el tianguis mañana temprano. Miren, tengo las manos todas enharinadas, la mesa cubierta de discos de masa y el olor de este aceite calentándose ya está perfumando toda la casa. Aprendí a hacer quesadillas hace unos 15 años, cuando me jubilé y necesité buscar una manera de aumentar mis ingresos. Comencé vendiendo a los vecinos. Después la gente fue pidiendo más y hoy vendo un promedio de 200 quesadillas cada sábado en el tianguis municipal. Es un trabajo que me distrae, me hace sentir útil y todavía me ayuda a pagar las cuentas. Saben, hay gente que piensa que las personas mayores ya no sirven para nada, que nosotros solo servimos para estar sentados viendo la televisión. Pero yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Mientras Dios me dé salud y fuerza en estos brazos, voy a seguir trabajando. Hago quesadillas de carne, de queso, de huitlacoche, de pollo. La gente las adora. Tengo clientes que llegan temprano al tianguis solo para asegurar las quesadillas calientitas. Esto me llena el corazón de alegría, de verdad. Es una satisfacción muy grande ver a las personas saboreando lo que uno hace con tanto cariño. Antes de continuar mi historia, quisiera hacerles un pedido especial a ustedes que me están viendo ahora. Si les está gustando lo que están viendo, denle clic al dedito arriba para ayudarme, suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas y activen la campanita para no perderse los próximos videos. Y cuéntenme aquí en los comentarios de qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video de la abuela aquí, si tempranito tomando su cafecito o por la tardecita después de comer o ya de noche antes de dormir. Yo siempre leo todos los comentarios y me pone muy feliz saber de dónde son ustedes y cuándo sacan un tiempito de su día para escuchar las historias de esta abuela aquí. Cuéntenme, ¿sí? Vamos a crear una cadena de cariño aquí en los comentarios. Pero ahora les voy a contar una historia que marcó mucho mi vida. Una historia que comenzó allá en mi infancia en un rancho aislado en las afueras de Toluca y que cambió completamente el rumbo de mi existencia. Es una historia pesada, difícil, pero que terminó bien, gracias a Dios. Y cuento esta historia para ustedes porque creo que puede ayudar a alguien que esté pasando por algo parecido. A veces una se siente tan sola, tan sin salida, que piensa que ya no hay remedio. Pero siempre lo hay, mis queridos. Siempre hay una luz al final del túnel, por más oscuro que parezca el camino. Yo nací en 1955, en un rancho pequeño en las afueras de Toluca. Mi papá se llamaba Armando Rodríguez, un hombre alto, fuerte, de ojos oscuros y temperamento difícil. Mi mamá era Ivonne, una mujer bajita, delgada, de cabellos negros, siempre recogidos en un chongo y con una manera muy callada, muy apagada. Yo fui hija única, no tuve hermanos. Vivíamos en una casa de adobe con 3 piezas apenas, una cocina con estufa de leña, un cuarto que era de mis papás y otro cuartito más chico que era mío. El piso era de tierra apisonada, las paredes de adobe también, y en el invierno el viento helado de Toluca entraba por todas las rendijas. Mi papá trabajaba como caporal en un rancho grande ahí cerca. Cuidaba el ganado, organizaba las labores del campo y tenía fama de ser un hombre bravo, medio autoritario. El patrón lo apreciaba porque era bueno para el trabajo, pero los peones le tenían miedo. Andaba siempre con un chicote en la cintura y un sombrero de ala ancha que escondía la mitad de su rostro. Mi mamá no trabajaba fuera, cuidaba la casa, el solar donde sembraba verduras, criaba gallinas y me cuidaba a mí. Ella era muy dedicada, pero siempre con ese aire de tristeza, como si cargara un peso muy grande sobre sus hombros.
Cuando yo era pequeña, entre los 5 y 12 años, mi vida era sencilla. Me despertaba temprano con el canto del gallo. Ayudaba a mi mamá a traer agua del pozo, alimentaba a las gallinas, barría el patio. Jugaba sola la mayoría de las veces, porque la casa más cercana quedaba a kilómetros de distancia. Hacía muñecas de hojas de maíz. Jugaba a la comidita debajo del árbol de higos viejo que había en el solar. Corría detrás de las gallinas. Tenía una perrita callejera llamada Princesa, que era mi compañera de todas las horas. Dormíamos juntas, comíamos juntas, jugábamos juntas. Esa perrita era mi mejor amiga. Mi papá siempre fue un hombre de tomar. Desde que tengo memoria, todos los fines de semana iba a la tienda del señor José Antonio, que quedaba unos 3 kilómetros camino abajo, y pasaba horas ahí tomando tequila con los otros hombres. Regresaba siempre de noche, manejando el bocho azul que había comprado usado, haciendo curvas en el camino de tierra. Escuchábamos el ruido del motor de lejos, y mi mamá ya se ponía tensa, arreglando la mesa, calentando la comida, preparando todo bien para no darle motivo de pelea. Pero aunque todo estuviera bien, él siempre encontraba la manera de quejarse. La comida estaba fría, el arroz estaba pasado, los frijoles sin sal, la carne dura. Cualquier cosa era motivo para que empezara a gritar. Yo veía a mi mamá bajar la cabeza, pedir perdón, correr a calentar de nuevo, a sazonar mejor. Él golpeaba la mesa, tiraba el plato al piso, la insultaba de incompetente, de tonta, de inútil. En esos momentos, yo me escondía en mi cuartito, me tapaba los oídos con la almohada, rezaba bajito para que parara. Pero conforme fui creciendo, los gritos fueron aumentando y ahí empezaron los otros sonidos. El sonido de su mano golpeando su rostro, el sonido de ella cayendo al piso, el sonido del llanto ahogado, porque tenía miedo de hacer ruido y ponerlo más nervioso todavía. Yo me quedaba acurrucada en la cama, temblando de miedo, sin saber qué hacer. Era una niña sola, sin tener a dónde correr, sin tener a quién llamar. Recuerdo que una vez yo debía tener unos 11 años. Ella apareció en la cocina al día siguiente, con el ojo morado y el labio hinchado. Le pregunté qué había pasado y me dijo que se había pegado en la esquina de la mesa. Pero yo sabía que no era verdad. Yo había escuchado todo la noche anterior. El miedo ya vivía dentro de mí desde pequeña, pero en esa época todavía no entendía bien el tamaño del problema en el que vivíamos. Cuando cumplí 18 años, en 1973, ya era una muchacha hecha, alta, delgada, con el cabello largo y oscuro, igual que el de mi mamá. Había terminado la primaria en una escuelita rural que quedaba a unos 7 kilómetros de nuestra casa, pero no pude seguir estudiando porque no había manera de llegar a la secundaria del pueblo todos los días. Ayudaba a mi mamá en casa, cuidaba las gallinas, sembraba y cosechaba las verduras, lavaba ropa en el lavadero afuera, planchaba con esas planchas pesadas de carbón. Mi vida era eso, esa rutina cerrada, ese mundo pequeño y sofocante. Mi papá seguía tomando todos los fines de semana y su comportamiento fue empeorando con los años. Ya no era solo gritar y golpear la mesa. Golpeaba a mi mamá con frecuencia, a veces con la mano abierta, a veces con el puño cerrado, a veces con el cinturón de cuero que se quitaba de los pantalones antes de entrar a la casa. Yo escuchaba el ruido de la hebilla golpeando, la escuchaba a ella suplicándole que parara. Escuchaba los gemidos de dolor. Y yo, aunque ya era adulta, me sentía completamente impotente, porque si intentaba defenderla, me golpeaba a mí también. Y él era mucho más fuerte que nosotras dos juntas. Recuerdo que un viernes de julio, en pleno invierno de 1973, llegó a casa más borracho de lo normal. El bocho casi se sale del camino. Llegó tambaleándose, cerró la puerta con violencia. Mi mamá y yo estábamos en la cocina, ella terminando de hacer la cena y yo poniendo la mesa. Él entró sin saludar, fue directo al fregadero, metió la cabeza debajo del chorro, bebió agua directo del grifo, después se volteó y miró la comida que estaba en la mesa. «¿Qué porquería es esta?», gruñó, señalando el guisado de carne que mi mamá había hecho. «Parece comida de perros». Mi mamá intentó explicar que era el mismo guisado que siempre comía,
Pero él no quiso ni escuchar. Agarró la olla y la tiró al piso. La comida se esparció por el piso de tierra. Pedazos de carne y papa rodaron por todos lados. Él la miró con esa mirada de odio que yo conocía bien, se quitó el cinturón despacio del pantalón, enrolló la punta en su mano. «Te voy a enseñar a hacer comida como debe ser», dijo y comenzó a golpearla. Intenté sujetarle el brazo, grité para que parara, pero me empujó con tanta fuerza que me pegué con la espalda contra la pared y quedé aturdida. Cuando logré levantarme, mi mamá ya estaba en el piso, acurrucada, con las manos protegiendo su cabeza, y él seguía golpeándola. El sonido de ese cinturón cortando el aire y después pegándole en el cuerpo, el sonido de su llanto, eso quedó grabado en mi mente para siempre. Después de que se cansó, soltó el cinturón en el piso y se fue a su cuarto. Poco tiempo después lo escuchamos roncando. Ayudé a mi mamá a levantarse. Lavé sus heridas con un trapo mojado. Le puse un ungüento casero que hacíamos con manteca y hierbas. Su espalda estaba marcada de morado, con verdugones rojos donde la hebilla había pegado. Ella lloraba bajito, pidiéndome que no hiciera ruido, con miedo de despertarlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé acostada en mi cama, mirando el techo de madera, escuchando el viento frío golpear la ventana. Y fue esa noche que algo dentro de mí comenzó a cambiar. El miedo comenzó a dar lugar a la rabia, una rabia profunda, una rabia contra esa situación, contra ese hombre, contra la injusticia de todo aquello. Yo pensaba, esto no puede seguir así. No podemos vivir de este modo por el resto de nuestras vidas. Tiene que haber una manera de salir de esto. Pero no sabía cómo. No teníamos a dónde ir, no teníamos dinero guardado, no teníamos parientes cerca que pudieran ayudar. La familia de mi papá vivía lejos y nadie se metía en sus asuntos. La familia de mi mamá se había alejado después de que se casó, porque no aprobaban el matrimonio. Estábamos solas en ese pedazo de tierra aislado, sin teléfono, sin vecinos cercanos, sin nadie. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Comencé a anotar mentalmente cada episodio de violencia, como si estuviera guardando pruebas en un cajón invisible de mi mente. Un martes cualquiera, llegó a casa a media tarde, ya medio borracho, diciendo que el patrón había dado día libre a los peones porque el ganado ya había sido marcado. Mi mamá estaba lavando ropa en el lavadero cuando él llegó. Yo estaba dentro de la casa, pero escuché todo por la ventana. «¿Qué haces ahí, floja?», gritó. «¿Estás ahí refregándote en el agua mientras la casa está hecha un chiquero?» «Pero Armando, la casa está limpia», mi mamá respondió con voz temblorosa. «Limpié todo desde temprano». «¿Ahora me estás respondiendo?», avanzó hacia ella. Escuché el sonido de la cubeta de ropa cayendo, del agua salpicando y después el grito ahogado de ella. Corrí hacia afuera y la encontré caída en el piso de cemento al lado del lavadero, con la frente sangrando donde se había pegado en la esquina. «Papá, por el amor de Dios», grité arrodillándome a su lado. Él me miró con desprecio. «Ve a cuidar a esta inútil y que la comida esté en la mesa en media hora, o las dos van a ver». Entró a la casa y nos dejó ahí. Ayudé a mi mamá a levantarse, la llevé adentro, limpié la herida. Tenía un corte feo, pero no era lo suficientemente profundo para necesitar puntadas. Hice un vendaje improvisado con un trapo limpio y preparé la comida corriendo, las manos temblando mientras movía la olla. Ese día marcó un escalón más en la escalada de horror en la que se había convertido nuestra vida. Y había otra cosa que comenzó a suceder en esa época, algo que me llenaba de un pavor tan grande que ni siquiera podía pensar bien en ello. Después de las noches de borrachera y violencia, después de que descargaba toda su rabia en el cuerpo de mi mamá, yo escuchaba la puerta de su cuarto abrirse. Me quedaba completamente paralizada en mi cama, los ojos muy abiertos en la oscuridad, escuchando sus pasos pesados en el pasillo. Caminaba despacio, tropezándose con sus propias piernas, golpeando la mano contra la pared para equilibrarse, y se detenía frente a la puerta de mi cuarto. Yo escuchaba su respiración pesada del otro lado de la madera.
ese olor a tequila mezclado con sudor que entraba por debajo de la puerta. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. A veces se quedaba ahí parado por minutos que parecían horas. Yo fingía que dormía, pero todo mi cuerpo estaba tenso, preparado para cualquier cosa. Rezaba mentalmente, negociaba con Dios, prometía lo que fuera si hacía que mi papá se fuera. Y la mayoría de las veces, después de una eternidad, escuchaba los pasos alejándose, volviendo a su cuarto. Pero hubo una noche, pocos días antes de cumplir 19 años, que giró la manija. La puerta no tenía seguro y se abrió despacio, rechinando en las bisagras viejas. Me acurruqué debajo de la cobija, apretando a mi perrita princesa contra mi pecho, fingiendo el sueño más profundo que podía. Sentí cuando entró, cuando se quedó ahí parado al lado de mi cama. La luz de la luna entraba por la ventana y se podía ver su silueta, grande y amenazadora. Se quedó ahí tanto tiempo que mis piernas comenzaron a hormiguear de quedarse inmóviles. No me atrevía ni a respirar profundo, solo repetía mentalmente, «Vete, vete, vete», hasta que finalmente, después de un tiempo que pareció durar toda una vida, dio media vuelta y salió, cerrando la puerta detrás de él. Cuando escuché sus pasos alejándose, comencé a temblar descontroladamente. Lágrimas corrían por mi rostro, mojando la almohada. Princesa me lamió la mano, sintiendo mi desesperación. Esa noche no cerré los ojos. Me quedé sentada en la cama, abrazada a mi perrita, esperando el amanecer. Y cuando el gallo cantó, me prometí a mí misma que iba a encontrar la manera de salir de esa casa antes de que lo peor sucediera. Los meses siguientes fueron cada vez peores. El comportamiento de mi papá se volvió más agresivo, más impredecible. Tomaba durante la semana también. Ya no era solo los fines de semana. Regresaba del trabajo ya con olor a tequila y cualquier cosa era motivo para explosión de rabia. La comida, la casa, la ropa lavada, la manera en que lo mirábamos, todo servía de excusa. Mi mamá vivía con el cuerpo marcado, moretones en los brazos, en la espalda, en la cara. Intentaba esconderlos con manga larga y rebozo en la cabeza cuando tenía que salir a algún lado. Pero cualquiera que mirara bien podía darse cuenta. El problema es que nadie se metía. En esa época y en ese lugar, golpear a la mujer se consideraba asunto de familia. La gente hacía como que no veía, fingía que no pasaba nada, no se involucraba. Una vez en la tiendita del pueblo, doña Carmela, una señora que conocía a mi mamá desde niña, preguntó por el morado en su brazo. Mi mamá, con los ojos bajos, murmuró que se había caído. Doña Carmela la miró por un largo momento y yo vi en sus ojos que sabía la verdad, pero solo movió la cabeza tristemente y volvió al mostrador. Nadie iba a ayudar. Estábamos solas. Yo también pasé a ser blanco de su violencia. Si intentaba defender a mi mamá, me daba una bofetada. Si respondía algo, me daba un golpe. Me insultaba de atrevida, de respondona. Decía que yo era igual a mi mamá, que no servía para nada. La humillación era constante. Me llamaba burra, fea, quedada, porque ya tenía 19 años y no tenía marido. Decía que ningún hombre me iba a querer, que me iba a quedar ahí para siempre cuidándolo a él y a mi mamá, que era un peso muerto en su casa. Hubo un día que llegó más temprano del trabajo y me encontró leyendo un libro viejo que había encontrado en un baúl. Era una novela, una historia de amor. Arrancó el libro de mi mano y lo tiró en la estufa de leña. Me quedé ahí mirando las páginas curvarse y convertirse en ceniza, y lloré. No solo por el libro, sino por todo, por toda esa vida sin color, sin alegría, sin futuro. Pero lo peor no eran las golpizas, lo peor era el miedo que vivía dentro de mí todo el tiempo. El miedo de cuándo iba a llegar, de cómo iba a estar, de qué iba a hacer. Era un miedo que me carcomía por dentro, que me dejaba siempre tensa, siempre alerta, siempre lista para correr o para defenderme. No podía relajarme nunca.
Vivía en un estado de tensión permanente que me fue enfermando poco a poco. Comencé a tener pesadillas. Soñaba que me perseguía por la casa con el cinturón en la mano, que intentaba correr pero mis piernas no obedecían, que gritaba pero ningún sonido salía de mi garganta. Despertaba sudada, con el corazón disparado, y me quedaba ahí en la oscuridad, escuchando los sonidos de la noche, con miedo de escuchar sus pasos viniendo hacia mi cuarto. Porque había otra cosa. Después de que tomaba y golpeaba a mi mamá, después de que ella se acurrucaba en la esquina de su cuarto, sangrando y llorando bajito, yo escuchaba la puerta de su cuarto abrirse y escuchaba sus pasos pesados en el pasillo de tierra. Venía despacio, tambaleándose, golpeando la pared, y se detenía frente a la puerta de mi cuarto. A veces solo se quedaba ahí parado, respirando fuerte del otro lado de la puerta. Yo fingía que dormía, contenía la respiración, me quedaba completamente inmóvil debajo de la cobija. Después de un tiempo que parecía una eternidad, regresaba a su cuarto. Pero había noches que giraba la manija, entraba, se quedaba ahí parado en la oscuridad, mirándome. Yo mantenía los ojos cerrados, fingiendo sueño profundo, pero sentía su presencia ahí, ese olor a tequila y sudor, esa respiración pesada. El terror que sentía en esos momentos no tiene palabras para describir. Era un pavor tan grande que me dejaba helada incluso debajo de todas las cobijas. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo, y me quedaba ahí, inmóvil, rezando en silencio para que se fuera, para que no hiciera nada, para que aquello terminara pronto. La mayoría de las veces terminaba saliendo y volviendo a su cuarto, pero esa amenaza silenciosa, ese miedo de lo que podría suceder, eso me destruía por dentro. Comencé a tener miedo de dormir. Me quedaba despierta toda la noche, sentada en la cama, recargada contra la pared, abrazada a mi perrita princesa, esperando el amanecer. Solo me relajaba cuando escuchaba al gallo cantar, porque sabía que pronto se despertaría y saldría a trabajar. Hablé con mi mamá sobre eso algunas veces, pero siempre cambiaba el tema. Me decía que pusiera seguro a la puerta de mi cuarto, pero la puerta no tenía seguro. Me decía que no le hiciera caso, que rezara y confiara en Dios. Ella misma estaba tan quebrada, tan derrotada, que no tenía fuerzas ni para defenderse, mucho menos para defenderme. Vivíamos en un estado de supervivencia, solo intentando pasar un día más, una noche más sin morir. Adelgacé mucho en esa época. Perdí el apetito, perdí el sueño, perdí las ganas de vivir. Me miraba en el espejo y veía a una muchacha acabada, con ojeras profundas, piel pálida, expresión de miedo en el rostro. Tenía 19 años y parecía una anciana. La juventud me había sido robada en esa casa de horrores. Hubo una tarde de diciembre, el calor era insoportable, que vi a mi mamá desmayarse en la cocina mientras movía una olla. Corrí hasta ella, le puse un trapo mojado en la frente, le di agua. Cuando abrió los ojos, le pregunté si estaba enferma, si necesitaba doctor. Ella solo movió la cabeza y dijo que era cansancio. Pero yo sabía que no era solo eso. Era el peso de años y años de sufrimiento, de violencia, de humillación. Su cuerpo estaba rindiéndose y su alma ya se había rendido hace tiempo. Fue una noche de tormenta, en enero de 1975, que todo llegó al límite. Yo tenía 20 años recién cumplidos. Afuera tronaba mucho, llovía fuerte, esos rayos que iluminaban todo el cielo. La luz se había ido hacía horas y teníamos velas encendidas por la casa. El viento golpeaba las ventanas con tanta fuerza que tenía miedo de que los vidrios se rompieran. Era una tormenta de esas que parece que el mundo se va a acabar. Mi papá había regresado de la tienda completamente borracho, peor de lo que ya lo había visto. Apenas podía caminar derecho, se golpeaba contra las paredes, tiraba las cosas. Escuché cuando su bocho llegó, haciendo ruido en el camino enlodado, casi derrapando antes de detenerse. Entró a la casa a tropezones, la ropa empapada de lluvia y apestando a tequila barato.
Llegó a la cocina, donde mi mamá y yo estábamos intentando mantener el fuego de la estufa de leña encendido. El viento apagaba las llamas a cada rato y nosotras las volvíamos a encender. Ella había hecho un caldo de frijoles con hueso de puerco, que era lo que había para comer. Él miró la olla con esos ojos rojos e inyectados, hizo una cara de asco y con un movimiento brusco tiró la olla al piso. El ruido del metal golpeando fue opacado por el trueno afuera, pero el caldo caliente se esparció por el piso de tierra. El vapor subió y vi a mi mamá encogerse de miedo. «Ustedes dos no sirven para nada», gritó con la voz pastosa y arrastrada de la borrachera. «Nada en esta casa sirve, solo me dan disgustos. Trabajo como un perro y llego a casa a comer esta porquería». Y comenzó a golpearla, pero esta vez fue diferente. Fue con una violencia que nunca había visto antes. Usó los puños, los pies, agarró la leña de la pila al lado de la estufa y le pegó en la espalda. Ella cayó al piso, intentó protegerse, encogió el cuerpo, se cubrió la cabeza con los brazos, pero él continuó. El sonido era horrible, el sonido de la madera golpeando, el sonido de los gemidos de dolor, el sonido de su llanto mezclado con los truenos afuera. Yo grité, intenté jalarlo, agarré su brazo con toda la fuerza que tenía. «¡Para! ¡La vas a matar!». Pero él se volteó hacia mí con esa mirada de odio puro y me dio un golpe en la cara que me tiró. Cuando caí, me golpeé la cabeza en la esquina de la mesa y quedé aturdida, viendo estrellas, el sabor de sangre en la boca. Cuando logré enfocar la vista de nuevo, había dejado de golpearla. Estaba de pie, respirando pesado, mirándolas a las dos caídas en el piso, como si fuéramos basura, como si fuéramos menos que nada. La luz de la vela parpadeaba, haciendo que las sombras danzaran en las paredes. Él escupió en el piso, bien cerca del rostro de mi mamá, y habló con desprecio. «Quédense ahí en el piso, que es donde merecen estar». Después se fue a su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Poco después, a través del ruido de la tormenta, escuchamos sus ronquidos. Se había desmayado de tan borracho. Me levanté con dificultad, la cabeza palpitando de dolor. Limpié la sangre que corría del corte en mi frente. Busqué a mi mamá en medio de la oscuridad, solo con la luz débil y temblorosa de las velas. Ella estaba caída cerca de la estufa, inmóvil. Mi corazón casi se detuvo. Pensé que la había matado. «¡Mamá!», llamé con la voz desesperada, arrastrándome hasta ella con las piernas temblorosas. «Mamá, responde, por favor». Cuando llegué cerca, vi que estaba consciente, pero respirando con dificultad. Tenía un corte feo en la cabeza, la sangre corriendo por su frente, el ojo ya hinchándose, poniéndose morado, la boca sangrando. La ayudé a sentarse, la abracé y fue cuando sentí que tenía algo en la mano cerrada, algo pequeño, redondo, que apretaba con fuerza. «¿Qué es eso, mamá?», pregunté con el corazón acelerado, intentando ver mejor en la luz débil y parpadeante de la vela. Ella abrió la mano temblando, los dedos sucios de sangre. Era una latita vieja de veneno para ratas, de esos 3 pasos que usábamos antiguamente para matar las ratas en el granero. La latita estaba abierta y tenía muy poco veneno adentro. Mi sangre se heló. «Mamá, ¿qué hiciste?». «Ya no aguanto más, Lourdes», susurró con la voz quebrada, casi sin poder hablar. «Ya no aguanto más vivir así. Ya no aguanto más que me golpee. Ya no aguanto más tener miedo. Es mejor morir que seguir de este modo. Al menos en la muerte hay paz». Mi corazón se disparó. Sentí el pánico apoderarse de mí. «Mamá, no digas eso. ¿Te tomaste ese veneno? Mamá, responde». Pero ella ya lo había hecho. Había abierto la latita, había echado esos granitos negros y pequeños en su boca, los había tragado, y ahora yo veía la espuma comenzar a formarse en las comisuras de su boca, sus ojos poniéndose vidriosos, el cuerpo comenzando a temblar. «No, no, no», grité desesperada, agarrándola por los hombros. «Mamá, escúpelo, escúpelo ahora». Intenté meter mi dedo en su garganta,
pero ya se lo había tragado hace rato. El veneno ya estaba bajando, ya estaba comenzando a hacer efecto. La veía poniéndose más pálida, su cuerpo temblando más fuerte, la espuma aumentando. Recordé lo que la vecina vieja, doña Florinda, me había enseñado una vez cuando un perro comió veneno para ratas. Si alguien come veneno, dale leche. La leche corta el efecto, y carbón también. Carbón activado absorbe el veneno. Corrí hasta el estante con las piernas temblando, casi cayéndome. Tiré todo en el camino. Agarré la lata de leche en polvo, la mezclé con agua rápido, regresé corriendo. La forcé a beber. Ella intentó resistirse, volteó la cara, pero la sujeté firme y forcé el líquido por su garganta. «Toma, mamá, por el amor de Dios, toma». Después agarré carbón apagado de la estufa. Lo aplasté entre dos piedras hasta que se hizo polvo. Lo mezclé con agua y la forcé a tomarlo también. El líquido negro corrió por su barbilla, manchó su ropa, pero seguí forzándola. Ella comenzó a retorcerse, a tener arcadas y entonces vomitó. Vomitó todo, esa mezcla negra y horrible, los pedazos de comida de la cena, el veneno. Yo le sostuve el cabello, seguí forzándola a tomar agua, más agua, hasta que lo sacara todo. Nos quedamos ahí abrazadas en el piso sucio de comida, sangre y vómito, llorando. Yo lloraba de desesperación, de miedo, de rabia. Ella lloraba de dolor, de cansancio, de derrota. La lluvia caía afuera con fuerza. Los truenos sacudían toda la casa. La tormenta de afuera no era nada comparada con la tormenta dentro de mí. Mi mamá lloraba y repetía entre sollozos: «Déjame morir, hija. Déjame irme. Deja que mi alma descanse. Es la única manera de quedar libre de él. En la muerte no hay dolor, no hay miedo, no hay sufrimiento». Pero yo la apreté en mis brazos con toda la fuerza que tenía y dije, con una determinación que salió de un lugar que ni sabía que existía dentro de mí: «No, mamá, no vamos a morir. No hoy, no mañana, nunca. Vamos a salir de aquí. Vamos a huir de este infierno. Te lo prometo. Juro por Dios que vamos a escapar». «¿Cómo?», preguntó sin fuerzas, la voz débil. «No tenemos a dónde ir. No tenemos a nadie. No tenemos dinero. No tenemos carro. Estamos atrapadas aquí». Fue en ese momento de desesperación total, que me acordé. Mi tío Octavio, hermano de mi mamá, que vivía en la Ciudad de México, a más de 200 kilómetros de ahí. Era policía judicial, un hombre respetado, conocido, temido, hasta un hombre que tenía poder, que tenía autoridad, que podía ayudar. Hacía años que no teníamos contacto con él porque mi papá lo había prohibido. Dijo que la familia de mi mamá era un montón de metidos, de aprovechados, y que no quería saber de ninguno de ellos. Pero yo sabía que si lográbamos hablar con el tío Octavio, nos iba a ayudar. Siempre fue protector con mi mamá cuando eran jóvenes. «Tenemos al tío Octavio», dije, limpiándome las lágrimas de la cara con el dorso de la mano. «Él es policía. Él nos va a sacar de aquí». «¿Pero cómo vamos a hablar con él?», preguntó con los ojos hinchados y rojos. «No tenemos teléfono. Tu papá tiene las llaves del carro. Son 5 kilómetros hasta la tienda más cercana y está esta tormenta». Miré por la ventana. La lluvia caía como una cortina de agua. Los relámpagos iluminaban todo por segundos y después dejaba todo oscuro de nuevo. El viento aullaba, pero no me importó. «Yo voy», dije con una firmeza que ni sabía que tenía dentro de mí. «Voy hasta la tienda del señor José. Voy a llamar al tío Octavio y cuando regrese arreglamos nuestras cosas y nos quedamos esperando a que venga por nosotras». Mi mamá intentó detenerme. Agarró mi brazo. «¿Estás loca, muchacha? Con esta lluvia de noche te puede caer un rayo. Puedes resbalarte y romperte el cuello. Puede ser peor quedarnos aquí», interrumpí. «Mamá, intentaste suicidarte. La próxima vez puedo no llegar a tiempo. Y él está empeorando cada vez más. No sé cuánto tiempo más tenemos». Ella me miró a los ojos por un largo momento y entonces, por primera vez en mucho tiempo, vi un brillo de esperanza en esos ojos cansados. Asintió despacio.
Me puse una chamarra vieja que tenía colgada en un clavo, esa chamarra de plástico azul que era de mi abuelo. Me calcé unas botas de hule que se hundían en el lodo. Me amarré un paliacate en la cabeza. Miré hacia el cuarto donde mi papá roncaba fuerte, inconsciente de todo. Sentí un odio tan grande subiendo dentro de mí que tuve que respirar profundo para controlarme. Quería agarrar esa leña que había usado para golpear a mi mamá y pegarle en la cabeza. Quería verlo sangrando, sufriendo, pidiendo clemencia, pero no lo hice. En su lugar, miré a mi mamá una última vez. «Pon el seguro a la puerta de tu cuarto por dentro», dije. «Y reza, reza mucho». Y salí por la puerta, debajo de esa tormenta de enero que parecía el fin del mundo. La lluvia era tan fuerte que apenas veía un palmo frente a mi nariz. El agua me golpeaba la cara con tanta fuerza que dolía. El lodo me llegaba hasta la pantorrilla de la bota, jalaba mis pies con cada paso, como si quisiera jalarme hacia abajo de la tierra. Los relámpagos iluminaban el camino por un segundo, y yo veía los hoyos, las piedras, las ramas caídas. Después se oscurecía todo de nuevo y quedaba ciega. Pero yo corrí. Corrí con todas las fuerzas que tenía, resbalándome en el lodo, cayendo de rodillas, levantándome de nuevo, corriendo de nuevo. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en mi cara. No se podía distinguir qué era el agua de la lluvia y qué eran mis lágrimas. El viento arrancaba la chamarra de mi cuerpo. Tenía que sujetarla firme, si no volaba. Mis pulmones ardían, mis piernas dolían, pero no me detenía. Rezaba mientras corría. Rezaba alto, le gritaba a las nubes oscuras: «Dios, ayúdame. Dame fuerza para llegar allá. Protege a mi mamá. No dejes que muera. No dejes que él despierte. Ayúdame, Señor». Caí en un charco profundo y me lastimé la rodilla con una piedra. Me levanté cojeando, pero continué. Pasé por lugares que me daban miedo hasta de día. Imagínense de noche en esa oscuridad. El puente viejo de madera sobre el arroyo que se balanceaba peligrosamente con el viento. El monte donde decían que había víboras. El árbol de higos enorme que parecía un monstruo en la oscuridad. Cuando llegué a la tienda del señor José, después de lo que pareció una eternidad, pero deben haber sido unos 40 minutos, estaba irreconocible. Toda enlodada, ensangrentada del corte en la frente, empapada hasta los huesos, temblando de frío y de agotamiento. Golpeé la puerta de madera con desesperación, pegándole con los 2 puños. «Señor José, abra, por favor, es urgente». Tardó un poco, pero abrió, vistiendo una bata vieja y cargando una lámpara. Cuando me vio, sus ojos se abrieron de susto. «Por el amor de Dios, muchacha, ¿qué te pasó? Estás toda...» «Señor José, necesito usar el teléfono», interrumpí, entrando sin pedir permiso, goteando agua y lodo en el piso de la tienda. «Es urgente. ¿Es de vida o muerte, por favor?» No hizo más preguntas. Conocía a mi papá, conocía su fama. Creo que imaginó lo que había pasado. Me llevó hasta el teléfono de disco negro que estaba en la esquina de la tienda, colgado en la pared. Con las manos temblando tanto que apenas podía controlarlas, marqué el número que mi mamá me había dado una vez hace años y que yo había memorizado, el número de la comandancia en la Ciudad de México. El teléfono sonó. 1 vez, 2, 3, 4. Yo rezaba: «Contesta, contesta, contesta». En la 5ª llamada, alguien contestó. Una voz de hombre gruesa, cansada. «Comandancia de Policía Judicial». «Necesito hablar con el comandante Octavio», dije, la voz saliendo temblorosa. «Es urgente». «Es una emergencia». «El comandante no está de guardia. Llame mañana». «No», grité, «no puede ser mañana. Soy su sobrina. Es de vida o muerte. Por favor, llámelo. Vaya a su casa. Despiértelo, pero llámelo». Debe haber tenido algo en mi voz, en mi desesperación, que hizo que el hombre entendiera la gravedad. Espere en la línea. Esperé. Cada segundo parecía una hora. Escuchaba el ruido estático de la línea, mi propio corazón latiendo, la lluvia afuera. El señor José se quedó a mi lado, sosteniendo la lámpara, sin decir nada.
Finalmente, después de unos 5 minutos que parecieron una eternidad, escuché la voz de mi tío Octavio del otro lado de la línea. Una voz firme, preocupada. «Bueno, ¿quién habla?» «¿Tío Octavio? Soy yo, Lourdes, la hija de Ivón». «¿Lourdes? ¿Qué pasó?» «Son las 3 de la mañana, muchacha». Y entonces me derrumbé. Conté todo. Entre sollozos, entre lágrimas. Conté todo. Cómo mi papá tomaba y golpeaba a mi mamá desde hace años. Cómo había empeorado. Cómo hoy en la noche casi la mata. Cómo ella había intentado suicidarse con veneno y yo la había salvado. Cómo necesitábamos salir de ahí antes de que pasara una tragedia mayor. Cómo no teníamos a dónde ir. No teníamos a nadie. Solo lo teníamos a él. Mi tío se quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Solo escuchaba su respiración pesada del otro lado de la línea. Entonces habló, y su voz era dura como acero, fría como hielo. «Lourdes, escucha bien lo que te voy a decir. Regresa a casa ahora. Arregla sus cosas, lo que quepa en un bulto. Voy para allá por ustedes. Voy a llevar la patrulla y 2 hombres más. Las voy a sacar de ahí a las 2. Y ese desgraciado va a pagar por lo que hizo. Va a pagar caro. Déjamelo a mí». «Gracias, tío», lloré. «Gracias. No me agradezcas. Agradécele a Dios que tuviste el valor de salir en esta tormenta a pedir ayuda. Llego ahí en unas 3 horas. Aguanta firme». Colgué el teléfono y me apoyé contra la pared temblando. El señor José me ofreció un café caliente que me tomé de un trago, aunque me quemara la lengua. Después, fortalecida por la esperanza, regresé a casa. La lluvia había disminuido un poco, pero el camino estaba peor, más enlodado. Corrí de nuevo, cojeando por la rodilla lastimada, pero no me importó el dolor. Cuando entré a la casa, mi mamá estaba sentada en la cama de su cuarto, abrazada a una almohada, rezando el rosario. Me miró con los ojos muy abiertos. «Lo logré», dije, cerrando la puerta despacio. Hablé con el tío Octavio. «Viene por nosotras. Nos vamos de aquí, mamá, para siempre». Ella comenzó a llorar de alivio, tapándose la boca para no hacer ruido. Nos abrazamos, mojadas de lluvia y sudor y lágrimas. Pero por primera vez en mucho tiempo, eran lágrimas de esperanza. Agarramos 2 bultos viejos de tela y comenzamos a poner nuestra ropa adentro despacio, sin hacer ruido. No era mucha cosa. Unos vestidos viejos, unas faldas remendadas, ropa interior, una muda de ropa mejor que cada una tenía para ir a misa. Mi mamá guardó la fotografía de su boda. No sé por qué quiso llevar eso, pero no pregunté. Guardó también una medalla de la Virgen de Guadalupe que su mamá le había dado cuando era niña y un rosario muy viejo que había pertenecido a su abuela. Yo agarré a mi perrita princesa en brazos. Ella me lamió la cara, sintiendo que algo diferente estaba pasando. No iba a dejarla ahí. Era mi única amiga, mi compañera de todas las horas. A donde yo fuera, ella iba también. Nos sentamos en el portal debajo del techo, que protegía un poco de la lluvia que todavía caía, y nos quedamos esperando. Cada ruido me hacía brincar. Cada vez que el viento soplaba fuerte, pensaba que era él despertándose. Cada vez que escuchaba un trueno más fuerte, mi corazón se disparaba. Mi mamá rezaba el rosario en voz baja, pasando las cuentas entre los dedos temblando, los labios moviéndose en oraciones silenciosas. Yo miraba el camino enlodado, oscuro, rezando para ver las luces de la patrulla de mi tío aparecer pronto. El tiempo pasaba despacio, muy despacio. Yo miraba el reloj viejo que teníamos en la pared. Las 4 de la mañana, 4:30, 5:30. Cada minuto que pasaba, el miedo aumentaba. ¿Y si mi papá despertaba? ¿Y si se daba cuenta de que estábamos arreglando las cosas? ¿Y si se ponía más violento todavía? Pero finalmente, cuando el sol ya estaba comenzando a aclarar allá en el horizonte, pintando el cielo de tonos rosas y naranjas, y la lluvia había disminuido a una llovizna fina, vi 2 luces en el camino y después escuché los motores. No era un solo carro, eran 2. Primero llegó la patrulla negra y blanca de la policía judicial, esa camioneta grande e imponente, con la sirena apagada,
pero con las luces rojas y azules parpadeando, cortando la neblina de la mañana. El escudo de la policía brillaba en la carrocería. Atrás venía una camioneta negra, robusta, enlodada. De la camioneta bajó mi tío Octavio. No lo veía desde hacía unos 7 años, desde que yo era niña, pero no había cambiado mucho. Era un hombre alto, fuerte, de hombros anchos, con un bigote grueso y canoso, con el uniforme completo de comandante, camisa caqui, pantalón negro, botas negras lustradas y una pistola calibre .38 en la cintura. Tenía una presencia que imponía respeto, hasta miedo. Sus ojos eran duros, acostumbrados a ver lo peor de la humanidad. Nos miró en el portal, vio el estado en que estábamos. Mi mamá con la cara hinchada y morada, yo con sangre seca en la frente, las dos sucias, asustadas, temblando, y su rostro se puso todavía más duro. Su mandíbula se tensó, sus ojos se entrecerraron. ¿Las dos están bien?, preguntó, subiendo los escalones del portal con pasos firmes que hacían que el piso de madera gimiera. «Sí, tío», dije, la voz saliendo débil. «Él está durmiendo allá adentro, todavía está borracho». Mi tío hizo una señal a los 2 policías que habían venido en la patrulla. Eran 2 hombres jóvenes, fuertes, con uniforme impecable y expresión seria. Entraron a la casa con pasos firmes, sin dudar. Mi mamá y yo nos quedamos afuera, abrazadas, agarrándose una a la otra. Escuchamos cuando entraron al cuarto, escuchamos cuando despertaron a mi papá. Lo escuchamos gritando con esa voz gruesa y rabiosa. «¿Qué chingados es esto? ¿Quiénes se creen que son? Salgan de mi casa, no pueden entrar así». Pero la voz de los policías fue más firme, más fría, más autoritaria. «Usted está detenido por violencia doméstica e intento de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra». Escuchamos ruido de pelea, de cosas rompiéndose, de él resistiéndose. «No pueden hacer esto. Conozco gente importante. Los voy a demandar. Esto es invasión de propiedad». «¿Va a salir por las buenas o por las malas?», dijo uno de los policías. «Elija». Mi papá salió esposado, descalzo, en calzones y camiseta vieja, con la cara arrugada de quien durmió borracho, el cabello despeinado, los ojos inyectados. Uno de los policías lo agarraba firme del brazo. Cuando vio a mi tío Octavio parado ahí en el portal, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio total, mi papá intentó decir algo, intentó explicarse. «Mira, Octavio, esto es un malentendido. Estas mujeres están locas, son mentirosas. Ellas...» Mi tío levantó la mano, cortando sus palabras en el aire. «Cállate la boca, Armando, cállate esa boca inmunda. Vi el estado en que está mi hermana, vi la cara de mi sobrina. No necesito oír nada más». Bajó los escalones despacio, se acercó a mi papá hasta quedar cara a cara con él. Mi tío era más alto, más ancho, más imponente. Mi papá, esposado y borracho, parecía pequeño frente a él. «Eres un cobarde», dijo mi tío con una voz baja, peligrosa, que daba más miedo que cualquier grito. «Eres un cobarde que le pega a las mujeres, que le pega a su propia esposa, a su propia hija. Un hombre de verdad no hace eso. Un hombre de verdad protege. Tú no eres hombre, eres basura». Mi papá intentó soltarse, intentó avanzar, pero los policías lo sujetaron firme. «No puedes». «Soy comandante», interrumpió mi tío. «Puedo todo lo que la ley me permite, y la ley dice que vas para el reclusorio, vas al oriente. Y quiero ver si eres tan valiente allá también. Quiero ver si le pegas a los hombres allá, como le pegabas a estas mujeres indefensas. Quiero ver si duras una semana allá adentro sin convertirte en la vieja de algún reo». Metieron a mi papá dentro de la patrulla. Nos miró a través de la ventana con rabia, con odio, intentó decir algo, pero uno de los policías cerró la puerta con fuerza. Lo último que vi de mi papá fue él sentado en el asiento de atrás de la patrulla, esposado, derrotado, siendo llevado lejos de ese rancho aislado donde había sido rey y tirano por tantos años. Mi tío se volteó hacia nosotras y por primera vez su expresión se suavizó.
Abrió los brazos. «Vengan acá, Yvonne. Vengan acá, Lourdes». Corrimos hasta él y nos abrazó con fuerza, con cariño, con protección. Mi mamá lloró en su hombro como una niña, sollozando, desahogando todo el sufrimiento de años. Yo abracé a los dos con mi perrita apretada entre nosotras. «Se acabó», dijo mi tío, acariciando el cabello de mi mamá. «Se acabó, Yvonne, estás libre, las dos están libres, agarren sus cosas, se van conmigo ahora, van a vivir en mi casa hasta que les consigamos un lugar. Y ese desgraciado nunca más les va a poner una mano encima. Yo lo garantizo». Pusimos los bultos en la camioneta. Yo sostuve a mi perrita princesa con fuerza contra mi pecho, sintiendo su corazoncito latiendo rápido. Mi mamá miró para atrás una última vez, hacia esa casa de adobe vieja, donde había sufrido tanto, donde había perdido tantos años de su vida, donde casi muere. Las lágrimas corrían por su rostro morado e hinchado. Después subió a la camioneta y no miró más, nunca más. Durante el viaje hacia la Ciudad de México, mientras el sol salía completamente e iluminaba los campos verdes y mojados del Estado de México, mi tío explicó todo. Dijo que iba a hacer el proceso contra mi papá, que iba a juntar todas las pruebas, que iba a garantizar que se quedara encerrado el máximo tiempo posible, que íbamos a vivir en su casa con su esposa y sus hijos hasta conseguir un lugar propio, que nos iba a ayudar a empezar de nuevo, a construir una vida nueva. «Nadie merece vivir como ustedes vivieron», dijo, mirando por el retrovisor con los ojos llorosos. «Perdóname por no haber sabido antes, Yvonne. Perdóname por haber dejado pasar tanto tiempo sin buscarlas. Si lo hubiera sabido, las habría sacado de ahí hace años. Pero ahora están seguras y van a estar seguras, eso se los prometo». Mi mamá lloró todo el camino, pero esta vez no era llanto de dolor, era llanto de alivio, era llanto de liberación, era llanto de quien finalmente podía respirar sin miedo. Yo la abracé a mi perrita y miré por la ventana viendo el sol saliendo sobre los campos. La lluvia había pasado, el cielo estaba despejado, los pájaros comenzaban a cantar. Era el primer día de nuestra nueva vida. Era el primer día de libertad. Y aquí estoy yo hoy, mis queridos, 70 años de edad, viviendo en la misma Toluca donde nací, pero en una casita que es mía, conquistada con mi propio trabajo. No es grande, no es lujosa, pero es mía. Tiene 2 cuartos, una sala acogedora, una cocina bien equipada donde hago mis quesadillas para vender en el tianguis todos los sábados. Tiene un patiecito donde siembro unas verduras, crío unas gallinas y tengo un árbol de ciruelas que da frutos hermosos en el verano. En el invierno, cuando nieva en Toluca, me quedo mirando por la ventana, tomando café de olla bien caliente, agradeciendo por tener un techo sobre mi cabeza que es mío, que nadie me puede quitar. Mi mamá vivió conmigo hasta que falleció hace 8 años. Vivió hasta los 82 años y los últimos 30 años de su vida fueron tranquilos, en paz. Cosía para afuera, hacía trabajos de tejido hermosos que la gente le encargaba, cuidaba el jardín con tanto cariño que sus flores eran las más bonitas de la calle. Nunca más se casó, nunca más quiso saber de hombres, pero era feliz a su manera, cuidando a los nietos cuando venían a visitar, participando en la iglesia, yendo a las reuniones del grupo de la tercera edad, viviendo una vida sencilla y digna. Cuando partió, fue durmiendo sin dolor, sin sufrimiento, como ella merecía. La enterré con la medalla de la Virgen de Guadalupe que siempre cargó y el rosario viejo de su abuela. Yo me casé a los 25 años con un hombre bueno, trabajador, honesto, que me respetaba. Se llamaba Valdivino, trabajaba en un aserradero. Era un hombre sencillo, pero de corazón enorme. Nunca me levantó la voz, nunca levantó la mano. Siempre me trató con cariño y respeto. Tuvimos 3 hijos, 2 hombres y una mujer. Crié a mis hijos con mucho amor, pero también con firmeza, enseñándoles a respetar a las mujeres, a nunca ser violentos, a ser hombres de bien. Mi esposo Valdivino falleció hace 15 años de infarto al corazón, pero me dejó bien encaminada, con la casa pagada y un dinerito guardado. Hoy mis hijos son adultos, casados,
con sus propias familias. Mi hijo mayor es profesor de historia en la secundaria estatal. El de en medio trabaja en una empresa de transportes. Mi hija menor es enfermera en el hospital de Toluca. Tengo 7 nietos que son la alegría de mi vida, que van de 3 hasta 15 años. Vienen a visitarme todos los fines de semana, llenan mi casa de ruido y alegría, comen mis quesadillas recién hechas, juegan en el patio con las gallinas, se suben al árbol de ciruelas. Es la mayor felicidad del mundo escuchar sus risas, verlos corriendo por la casa, sentir ese olor de infancia feliz que yo nunca tuve. Mi día a día es sencillo, pero gratificante. Me despierto tempranito, alrededor de las 5 de la mañana. Hago mi café con leche bien fuerte y como pan casero con mermelada de ciruela, que yo misma hago de las ciruelas de mi árbol. Después voy a cuidar las gallinas, recoger los huevos todavía calientitos, regar la huerta donde siembro lechuga, tomate, cilantro. Los lunes, miércoles y viernes hago masa para quesadillas y preparo los rellenos. Pico la carne bien finita, la sazono bien, preparo la salsa, congelo todo bien en porciones. El sábado de mañana, bien tempranito, mi hijo mayor viene por mí en su carro y me lleva al tianguis municipal. Monto mi puestecito en el mismo lugar de siempre, prendo el anafre, pongo el aceite a calentar y comienzo a freír las quesadillas. El olor se esparce y luego empiezan a llegar los clientes. La gente ya me conoce. Ya sabe que las quesadillas de Doña Lourdes son las mejores del tianguis. Crujientes por fuera, jugosas por dentro, hechas con cariño. Con el dinero que gano en el tianguis, ayudo a pagar mis recibos de luz y agua, compro mis cositas, compro medicina cuando necesito y todavía me sobra un dinerito para ayudar a los nietos cuando necesitan algo para la escuela. No es mucho, pero es honesto, es mío y me deja feliz poder todavía trabajar, poder todavía ser útil, poder todavía contribuir. Mientras Dios me dé salud, voy a seguir haciendo mis quesadillas. Las tardes de domingo, después de la comida grande en familia, que yo hago con gusto de cocinar, esa tinga bien sazonada, la ensalada, el arroz, los frijoles, la carne asada, me gusta sentarme en mi sillón viejo, ese que era de mi mamá, cubierto con un tejido que ella hizo. Me quedo ahí mirando el patio, viendo las gallinas picoteando, escuchando los pajaritos cantando en el árbol de ciruelas, oliendo el aroma de las flores del jardín que mi mamá sembró y que yo mantengo vivo. Pienso en todo lo que pasé, en todo lo que sobreviví, en todo lo que conquisté, y le agradezco a Dios por haberme dado fuerzas para no rendirme esa noche de tormenta de 1975, cuando salí corriendo en la lluvia a pedir socorro. Mi papá cumplió 10 años de prisión. Salió en 1985, viejo, enfermo, quebrado. Intentó regresar a Toluca, pero nadie lo quiso. El rancho donde trabajaba no lo quiso más. La gente que conocía la historia le dio la espalda. Terminó muriendo solo en una pensión de mala muerte en otra ciudad, el hígado destruido por el tequila. Me avisaron cuando murió. Me preguntaron si quería ir al entierro. Dije que no. No sentí nada cuando supe que murió. Ni rabia, ni lástima, ni alivio, solo indiferencia. Él ya no es parte de mi vida, ni de mis recuerdos buenos. Para mí, dejó de existir ese día de 1975, cuando la policía se lo llevó esposado. La vida que tengo hoy es sencilla, pero es mía. Es una vida de paz, de dignidad, de respeto. Me despierto sin miedo de que alguien llegue borracho. Duermo sin miedo de escuchar pasos en el pasillo. Nadie me grita. Nadie me levanta la mano. Nadie me humilla. Soy libre, completamente libre. Y después de todo lo que pasé, sé que la libertad es el mayor regalo que alguien puede tener. La libertad vale más que todo el dinero del mundo. Mis queridos y mis queridas que me acompañaron hasta aquí, no conté esta historia para recibir lástima de nadie. No quiero que sientan pena por mí. La conté porque sé que hay mucha gente pasando por una situación parecida en este exacto momento.
Hay muchas mujeres viviendo con miedo dentro de su propia casa. Hay muchas hijas, muchas mamás, muchas esposas sufriendo calladas, pensando que no hay salida, pensando que tienen que aguantar porque no tienen a dónde ir, porque no tienen dinero, porque no tienen a nadie. Pero yo estoy aquí para decir, mirándolos a los ojos, a cada uno de ustedes, sí hay salida, siempre la hay. Puede parecer imposible, puede parecer que el mundo entero está contra ti. Puede parecer que estás sola y que nadie te va a creer. Pero sí existe un camino de liberación. A veces se necesita mucho valor, como el valor que yo tuve de salir corriendo debajo de esa tormenta, con miedo de que me cayera un rayo, con miedo de romperme el cuello, pero con más miedo todavía de quedarme en esa casa y morir poquito a poco. Yo era una muchacha de 20 años, asustada, sin estudios, que nunca había salido de ese rancho sola. Pero cuando llegué al límite, cuando vi a mi mamá intentando suicidarse, descubrí una fuerza que ni sabía que tenía. Y tú también tienes esa fuerza dentro de ti. Puede que no lo sepas todavía, puede que no la sientas todavía, pero está ahí esperando el momento de aparecer. Si estás pasando por algo así, o si conoces a alguien que lo esté, una amiga, una vecina, una prima, una compañera de trabajo, por favor, no te quedes callada. Busca ayuda. Habla con alguien de confianza. Busca a las autoridades. En cada país, en cada ciudad, existen personas e instituciones listas para ayudar. Hay fiscalías especializadas, hay refugios, hay trabajadores sociales, hay psicólogos, hay abogados que trabajan gratis para ayudar a mujeres en situación de violencia. La violencia doméstica no es normal, no es aceptable, no es algo que tengamos que aguantar calladas. No importa lo que él diga, no importa si pide perdón después, no importa si jura que va a cambiar. El respeto y la dignidad son derechos universales. No importa dónde vivas, cuál sea tu cultura, tu religión, tu condición social, nadie tiene derecho a lastimarte. Sé que es difícil, sé que el miedo paraliza, sé que una se queda pensando, ¿y si sale mal? ¿Y si empeora? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si me encuentra? ¿Y si no puedo sobrevivir sola? Pero te digo, con toda la experiencia de mis 70 años de vida, vale la pena intentar. Vale la pena luchar por tu vida, por tu libertad, por tu dignidad. Porque vivir con miedo no es vivir, es solo sobrevivir. Es solo existir, respirar, pero no vivir de verdad. Y tú mereces más que eso. Mereces paz, mereces despertar por la mañana sin miedo, mereces dormir por la noche sin terror, mereces ser feliz, mereces respeto, mereces amor de verdad. No ese amor enfermo y violento que lastima y destruye. Nadie tiene derecho a lastimarte, nadie. No importa si es tu papá, tu esposo, tu novio, tu hermano, tu tío. No importa si es el padre de tus hijos, si paga las cuentas, si es importante en la sociedad. Violencia es violencia y es delito. Es delito en cualquier lugar del mundo. Y no estás sola. Hay mucha gente dispuesta a ayudar, mucha gente buena que trabaja todos los días para proteger a mujeres en situación de riesgo. Y para ustedes que me están viendo y nunca han pasado por esto, gracias a Dios, les pido, estén atentas a las señales a su alrededor. Esa vecina que siempre tiene moretones en el brazo y dice que se cayó. Esa amiga que dejó de salir de casa, que dejó de ir a los encuentros, que siempre está triste y callada. Esa prima que perdió mucho peso, que tiene ojeras profundas, que parece estar apagándose poco a poco. Esa compañera de trabajo que se asusta con cualquier ruido, que vive revisando el celular con miedo, que tiene miedo de llegar a casa. Puede ser que esté sufriendo y no pueda pedir ayuda. Puede ser que tenga vergüenza o miedo, o piense que nadie le va a creer. Son la persona que ella necesita. Sean el oído que escucha sin juzgar. Sean la mano que extiende ayuda. Sean la voz que habla por quien no puede hablar. A veces un simple ¿estás bien?, dicho con sinceridad, puede abrir la puerta para que una persona se abra y pida socorro. Juntos, como comunidad, como familia humana, podemos hacer la diferencia.
podemos salvar vidas, como mi tío Octavio salvó la mía y la de mi mamá esa noche. Él podría haber dicho, no me meto en pleitos de marido y mujer. Pero no, vino, nos sacó de ese infierno, nos dio una oportunidad de empezar de nuevo. Y miren dónde estoy hoy, viva, libre, feliz, con una familia hermosa, con nietos maravillosos, con una vida digna. Todo esto porque tuve el valor de correr debajo de esa tormenta y porque mi tío tuvo el valor de ayudarnos y porque mi mamá, aunque quebrada, aunque derrotada, todavía tenía una chispa de ganas de vivir que hizo que aceptara la ayuda y saliera de esa casa. Ahora quiero hacerles un pedido muy especial. Si vieron esta historia hasta aquí, si les tocó el corazón de alguna manera, si entendieron el mensaje que quise transmitir, quiero que hagan 2 cosas por mí. Primero, suscríbanse a este canal Memorias de las Abuelas, aquí abajo, y activen la campanita de notificaciones, porque voy a seguir contando historias como esta, historias de superación, historias de mujeres que sobrevivieron y vencieron. Y mientras más gente escuche estas historias, más gente va a tener el valor de buscar ayuda. Segundo, dejen aquí en los comentarios solo una palabra, la palabra libertad. Escriban libertad en los comentarios para que yo sepa cuántas personas vieron hasta el final y entendieron lo que quise decir. Quiero ver una cadena de libertad aquí abajo. Quiero ver cientos, miles de personas dejando esa palabra. Porque cada libertad que lea va a ser un recordatorio de que mi historia puede ayudar a alguien. Y por favor, compartan este video. Compártanlo con sus amigas, con su familia, con toda la gente que conozcan, porque puede ser que alguien a quien aman esté pasando por esto y necesite escuchar que hay salida. Puede salvar una vida, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de alguien. Háganlo ahora, no lo dejen para después. No esperen ni un minuto más. Suscríbanse, activen la campanita, dejen la palabra libertad en los comentarios y compartan. Háganlo por todas las mujeres que están sufriendo en silencio en este exacto momento. Gracias, mis queridos, por haberme escuchado con tanta paciencia. Gracias por haberse quedado conmigo hasta el final de esta historia que no fue fácil de contar. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que vivamos siempre en libertad, en paz y en dignidad. Que ninguna mujer tenga que pasar por lo que mi mamá y yo pasamos, y que siempre tengamos el valor para ayudar a quien lo necesita. Un beso grande y apretado de esta abuela aquí del corazón frío de Toluca, Estado de México, donde el invierno es riguroso, pero el corazón de uno es caliente. Quédense con Dios, mis amores, y recuerden, siempre hay salida, siempre hay esperanza, siempre hay libertad esperándote del otro lado del miedo. Hasta la próxima historia.